A continuación, continuando con la conferencia, vamos a escuchar a la doctora Pilar Macetti, directora del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Ella es médica cirujana con especialidad en neurología y formación en neurogenética. Nos va a presentar la conferencia La biología y su relación con la conducta de las personas. Ella tiene un amplio conocimiento en este tipo de temas. Antes de entrar a la conferencia nos ha estado ilustrando con una información muy interesante, así es que por favor le pido que les recibamos con un fuerte aplauso. Por favor, señora Pilar. Muy buenos días con todos, muy buenos días con todas. Les agradezco por haberme invitado porque esta conferencia para mí es un reto. Se habrán dado cuenta que soy una mutación en este mar de personas interesadas en el mercadeo. Todos estarán preguntando qué está haciendo una neuróloga, neurogenetista que trabaja en biología molecular y con enfermedades hereditarias en medio de todos ustedes. Espero, luego de todo lo que hemos estado conversando, que esta presentación les sea útil y les ayude a entender otra parte de la óptica, de los aspectos que tenemos que considerar cuando analizamos por qué los seres humanos tomamos decisiones. Y en realidad es importante que nosotros recordemos que desde hace prácticamente unos 20 años aproximadamente, se está empezando a utilizar una serie de aspectos vinculados con las imágenes que se producen en el sistema nervioso para tratar de analizar por qué los seres humanos tomamos una u otra decisión. Si nosotros recordamos que es el sistema nervioso el que controla el cuerpo humano, es fácil de entender que si nosotros analizamos las imágenes que se producen al tomar una decisión, empleamos métodos que desde el punto de vista práctico van a ser mucho más baratos y sobre todo más rápidos que los métodos convencionales de evaluación. La información que se va a obtener es una información relativamente objetiva y está referida a las diferentes estructuras de nuestro sistema nervioso y cómo ellas van a responder. Esta información inclusive se puede disponer antes de que nosotros saquemos un producto hacia el mercado. Pero finalmente, vamos más atrás. ¿Quién controla el funcionamiento del cerebro? ¿Quién es el vínculo entre el cerebro y el ambiente? ¿Quién controla el funcionamiento del cerebro? Si retrocedemos lo suficiente, vamos a llegar a la genética. ¿Y quién es el vínculo entre las experiencias que los seres humanos vivimos y nuestro genoma? Es la epigenética. Estos dos aspectos son los más importantes para tratar de analizar otra variable más. No es la única, pero es otra variable más para ayudarnos a ver las decisiones humanas. Cuando nosotros analizamos las imágenes que se proporcionan a través de los estudios de genética, en realidad nosotros estamos tratando de relacionar un genotipo y un fenotipo. Traducido al castellano, genotipo es la carga genética que todos nosotros tenemos y fenotipo es la expresión de esa combinación de genes que vemos desde el exterior. Nuestro fenotipo puede ser, por ejemplo, el color final de nuestro cabello, pero hemos heredado un gen del cabello de nuestro padre y otro de nuestra madre. Por consiguiente, en realidad tenemos dos genes que juegan entre ellos. El fenotipo es el color, el genotipo son los dos genes que llevamos. Entonces, nosotros tratamos de relacionar el genotipo con el fenotipo y cómo vamos a poder visualizar este fenotipo. Y para ello nosotros podemos encontrar inicialmente un gen y un fenotipo. Y es lo que se hizo desde un principio. Se analizaba siempre un solo gen y qué efecto daba. Poco a poco se fue avanzando en la genética y nos dimos cuenta que era mucho más complicado que eso y que no era solamente un gen, sino que había que analizar el genoma completo porque habían varios genes interactuando entre ellos. Y en realidad vamos a encontrar un gen y un solo fenotipo, pero vamos a encontrar muchos genes con muchas expresiones y que desde el punto de vista del sistema nervioso van a analizar múltiples regiones del sistema nervioso, el cerebro completo, que sería lo ideal. Entonces hemos ido de lo más sencillo a lo más complejo. En estos tiempos ya hablar de un gen, un efecto de ese gen es demasiado simple. Ahora tenemos que hablar de varios genes. A esto tendríamos que añadirle lo que está en los alrededores, es decir, que tengamos nosotros que tener en cuenta que el ambiente, aunque es más difícil de demostrar, también va a modificar nuestros genes.
Entonces, venimos con una carga genética, esos genes interactúan entre ellos y además el ambiente va modificando cada uno de esos genes. Cuando analizamos la genética, en realidad no podemos analizar el genoma solo. Existen una serie de niveles alrededor que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, tenemos que hablar de los genes y de las vías constituidas por muchos genes. Y desde las vías tenemos que hablar de los sistemas formados por esas vías y así sucesivamente ir escalando hasta que nosotros, los clínicos, por ejemplo, podamos llegar a hablar de síndromes clínicos, manifestaciones patológicas, manifestaciones de enfermedad. Tenemos que ir subiendo de abajo hacia arriba, incluyendo cada vez más cosas, de tal manera que ahora vivimos el tiempo de los omas, los genomas, los proteomas y así sucesivamente. Vamos haciendo niveles cada vez más complejos y finalmente el fenómeno externo ya no es uno solo, sino que hablamos de todo un conjunto de fenómenos externos que tenemos nosotros que evaluar, un fenoma. Se conoce desde hace mucho tiempo una serie de regiones cerebrales que están relacionadas con las experiencias de recompensa, con las experiencias de asignarle un valor a las cosas. Esto se conoce como todo en medicina, empezando por la patología. Persona que tiene un tumor en la parte órbitofrontal, en la base del cerebro, ¿qué tipo de manifestaciones tiene? Persona que tiene un infarto que se lleva de encuentro la parte de adelante e interna, externa del lóbulo frontal, ¿qué tipo de comportamiento tiene? Por ahí comenzamos. Primero empezábamos por la patología y así se sacaron muchas conclusiones a partir de la patología. Estas conclusiones nos ayudaron en su momento, pero poco a poco estas cosas empezaron a cambiar lentamente. En primer lugar, la tecnología nos ayudó muchísimo. Ya no solamente veíamos una tomografía con un infarto y el tejido estaba dañado y punto, veíamos la lesión. La resonancia que evolucionó nos permitió ver con mucho más precisión y a veces uno decía, acá está el infarto, pero miren las áreas alrededor cómo van sufriendo por el infarto. Y nos extendimos un poquito más con la resonancia. Hasta allí, puros daños. La resonancia nos permitió también evolucionar a las funciones normales, poder recoger información de los tejidos y cómo funcionan en condiciones normales, con lo cual dimos un paso. Empezamos a ver qué áreas del cerebro consumen más glucosa o más oxígeno cuando hablamos, cuando movemos la mano derecha, cuando movemos la mano izquierda. Qué áreas se activan más en lenguaje en hombres, en mujeres, y así sucesivamente. Entonces, eso ya nos permitió ver un poquito la función viva. Y luego ha surgido, en los últimos 10 a 15 años, la conjunción de técnicas, que yo pueda juntar la imagen del tejido en resonancia con el área que consume más o menos de glucosa o de oxígeno, que yo pueda ver qué área genera más flujo, que yo pueda ver qué área genera más actividad electroencefalográfica. Entonces, visualizar ahora es mucho más complejo que mirar. Visualizar ahora es emplear varias técnicas y superponerlas para encontrar más información. Esto es lo que hacemos con las técnicas que nos permiten analizar las diferentes áreas de nuestro cerebro y relacionar esas áreas no solo por lesiones, sino por funcionamiento activo frente a un estímulo. Y es más, puedo utilizar yo relaciones a través de flujo, a través de electroencefalografía, a través de diferentes técnicas y puedo tener información relativamente más clara. Hasta allí, información relativamente sencilla. Antes era patología y una estructura. Ahora tenemos función normal y una estructura. Pero no es lo único que sabemos. Resulta que aparece la variación genética. Uno de los últimos comentarios que se hicieron estaban en relación con el hecho de que seamos un país multidiverso. También somos bien complicados genéticamente. Y tenemos una carga genética que hemos heredado desde nuestros ancestros amerindios y una carga genética que hemos heredado desde nuestros ancestros europeos.
y un pequeño componente de asiático y africano. Entonces, somos ahora una mezcla. ¿Qué tienen que hacer esos genes encima a todo lo que ya he mencionado? En realidad, la variación genética es un muy interesante predictor de la activación del sistema nervioso. Les he puesto varios ejemplos en esta lámina y en la que sigue, simplemente para que tengamos una idea. Pueden ustedes encontrar las referencias bibliográficas que están allí colocadas. He tratado de ponerles todas las referencias que están libres, para que no tengan ustedes que estar suscritos a una revista, porque son revistas del área de neurociencias o revistas médicas o de comportamiento, de tal manera que cualquiera puede acceder a esta información y pueden leerlos en más detalle. Todos están disponibles, están abiertos en Internet. Algunos ejemplos, por ejemplo. El impulso para que hagamos nosotros una elección y encontremos una recompensa rápida. Esto tiene que ver con nuestra corteza en la parte de más adelante. El lóbulo frontal en la parte más anterior es el lóbulo prefrontal y en su parte dorsal. Allí tenemos nosotros áreas que se van a activar cuando hacemos una elección y encontramos una rápida recompensa. ¿Con qué tiene esto que ver? Con una enzima que maneja parte de los neurotransmisores del sistema nervioso, la catecol o metiltransferasa. Como los nombres son complejos, en confianza decimos la COMT. Entonces, tenemos varias formas de expresión de la COMT. Todos los seres humanos tenemos esta enzima para manejar la dopamina especialmente, que es la que nos ayuda más a elegir. Entonces, ¿las enzimas son todas iguales? No, no son todas iguales. Son la misma enzima, pero hay gente que metaboliza más rápido, hay gente que metaboliza en forma intermedia, hay gente que metaboliza en forma más lenta. Esta es una enzima que nos ayuda a destruir la dopamina. Entonces, hay diferentes funcionamientos en los seres humanos. Se ha establecido que una variedad de esta enzima, la que tiene esta composición en la posición 158, valina por metionina, de la COMT, van a ser las personas que van a tener un nivel de activación más rápido en esta zona. Entonces, ¿quién elige más rápido? Los que tienen esto. Ya depende cuál es nuestro aspecto práctico. ¿Qué es mejor? ¿Evalúo el genoma de todo el mundo o hago las pruebas que estábamos mencionando? Es cuestión de costos, es cuestión de oportunidades, pero sí sería muy interesante, por ejemplo, que yo busque la composición genética de una población. Y si yo veo que en la composición genética de la población peruana la gran mayoría de personas tienen esta composición, ya me va dando ideas. Entonces, ¿en qué nos puede ayudar todo esto? En hacer investigaciones complejas, ciertamente, pero también si nos valemos de la distribución de genes publicada, la epidemiología genética nos puede dar ilustración acerca del comportamiento de la población. Por supuesto, cuando hago una reflexión de este tipo, no estoy diciendo que ese es el único factor. Ya se han dado cuenta en la última exposición, el comentario final, ¿verdad? El cerebro es sumamente complejo y son muchos factores. Este es uno de los factores. Entonces, si la población peruana tuviera este genotipo, sobre todo, la mayor parte de nosotros seguramente tendríamos una tendencia a tomar decisiones rápidas frente a una recompensa. ¿Okay? Entonces, recordemos que esto es una aproximación. Las personas más sensibles al hecho de que les den una recompensa son aquellas personas que van a tener una interacción particular entre dos genes. Miren, ya no es solamente un gen, dos genes. Una combinación de cierta conformación de COMT con el transportador de dopamina. Miren que los dos tienen que ver con la dopamina, que es un neurotransmisor muy importante para estas cosas. Entonces, estas personas son las que probablemente van a ser más sensibles a que les demos una pequeña recompensa frente a una decisión que ellas vayan a tomar. Nuevamente, cuando tengamos estudios de epidemiología genética en nuestro país, podremos tener una idea sin necesidad de hacernos demasiadas complicaciones. Ya nos va a dar una idea de si los peruanos somos fáciles de convencer frente a una recompensa o difíciles de convencer frente a una recompensa. El tercer ejemplo, las personas que no van a cambiar fácilmente de decisión. Son aquellas personas que van a tener un alelo corto del gen de serotonina, del transportador de serotonina. Es el gen que va a llevar, que fabrica la proteína que lleva la serotonina desde el exterior al interior. Si yo regreso la serotonina a su lugar, voy a acortar el efecto, ¿verdad? Entonces,
La falta de flexibilidad está asociada a la conformación corta de este transportador de serotonina. Y relacionándolo con los lugares, esto está relacionado con una falta de control de nuestra amígdala, que es la que genera nuestros impulsos. Entonces, se van encontrando poco a poco algunas decisiones interesantes. Vinculado a varios genes de la dopamina, hay una lista larga en esta publicación, está la capacidad de adaptar nuestras decisiones rápidamente y en forma flexible. Los que de nosotros, frente a una serie de estímulos, nos es más fácil cambiar de opinión, elegir otras opciones, estamos dentro de estas combinaciones de genes, ya no dos, varios. Y aquí hay otros aspectos vinculados a las personas que les gusta aprender probando. Y aquí vamos a encontrar la expresión de la enzima que ya habíamos mencionado, pero en una parte en particular. Entonces, miren cómo poco a poco va surgiendo información muy interesante. Cuando hacemos imágenes vinculadas a la genómica, ¿qué estamos haciendo? Estamos vinculando la estructura, medida por la resonancia, con la función cerebral que está en esa estructura, medida por varias cosas. Acá solamente les he puesto el electroencefalograma, la variación contingente negativa, hay la magnetoelectroencefalografía, hay un montón de pruebas más, y las pruebas cognitivas, y todo esto asociado a los genes. Entonces, las nuevas técnicas nos permiten superponer varias cosas para tratar de aproximarnos a lo más complejo. En este caso, aproximarnos a la genética, ir avanzando cada vez más en la toma de decisiones para añadirle un componente, en este caso, la genética. Y esto sucede en realidad en todo. Esta es la apolipoproteína E. La ApoE, seguramente han oído hablar de ella como un gen de riesgo, el alelo 4 parece ser de riesgo para desarrollar enfermedad de Alzheimer. Entonces, todo el mundo se interesa por saber su genotipo. La ApoE tiene un alelo 2, un alelo 3 y un alelo 4. Todos los aquí presentes somos 2-2, 2-3, 2-4, 3-3, 3-4 o 4-4. En algún hueco de esos caemos. Por un estudio que hemos hecho en el instituto, la población peruana mestiza tiene como 80 y no sé cuántos por ciento, 88% de alelo o de genotipo 3-3. La gran mayoría de peruanos somos 3-3 y los latinos en realidad, la gran mayoría somos 3-3 de lejos. Tenemos muy poquito alelo 4 para tranquilidad de todos ustedes. En Europa, por ejemplo, el alelo 4 en algunas poblaciones puede encontrarse en gente normal, común y corriente, hasta en el 20 y tantos por ciento. Entonces, desde el punto de vista ya de envejecer y hacer patología, en ellos es más probable que encontremos gente con Alzheimer, en nosotros también hay, pero es menos probable porque tenemos un genoma que nos protege relativamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con los que tenemos 4? Algunos de nosotros acá debemos tener un alelo 4 o 2, ¿verdad? Tenemos un cierto riesgo de Alzheimer. Muy bien. ¿Qué hacemos para combatir el riesgo de Alzheimer? Bien fácil, actuamos sobre el ambiente. Siempre tenemos que estar estimulados, tenemos que hacer actividad física porque el que mueve los pies mueve las neuronas, tenemos que aprender cosas nuevas para establecer conexiones, tenemos que comer cualquier cantidad de antioxidantes, tenemos que hacer lo necesario para que si adquirimos una enfermedad que repercute en el cerebro, la controlemos. Traducido en castellano, ¿es algo raro? Así debiéramos vivir todos, ¿verdad? O sea, vivir saludablemente, envejecer saludablemente, proteger la reserva neuronal. Ok, hasta ahí estamos de acuerdo. Sin embargo, ahora que han surgido estas técnicas que estamos mencionando, que nos ayudan superponiendo varias cosas para tratar de tener información más fina, se han hecho estudios en gente joven, ni siquiera de lejos cerca a riesgo de enfermedad de Alzheimer, para tratar de ver qué sucede con aquellos de nosotros que tenemos por lo menos un alelo 4. ¿Somos iguales, somos diferentes? Jovencitos. ¿Y qué es lo que se ha encontrado? Se han encontrado algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, algunas áreas de nuestro cerebro se activan una junto con la otra. Aquí estamos viendo todas las personas y cómo activan sus áreas cerebrales en relación con la apolipoproteína E en diferentes pruebas de memoria. ¿Y quiénes se activan juntitos? ¿No? Miren, áreas simétricas, en el centro, todo involucrado. Pero, ¿qué encontramos cuando dividimos esta imagen entre los que tienen alelo 2, alelo 3, alelo 4? Resulta
que los que tienen alelo 4, los que podemos tener alelo 4, tenemos una diferencia estadísticamente significativa de activación del hipocampo que tiene que ver con la memoria. Es decir, ya hacemos más esfuerzo que el resto. Desde que nacemos, el alelo 4 nos marca para hacer más esfuerzo para activar la memoria. Lo mismo sucede con componentes ya un poco más sutiles. Por ejemplo, si analizamos los hipocampos, el hipocampo derecho en especial y ciertas áreas de nuestro cerebelo en especial. Entonces, miren qué sutileza podemos llegar a avanzar. Aquí no estamos hablando de gente enferma que ya sabemos que tiene problemas en los hipocampos y con la memoria y muy importantes. Aquí estamos hablando de cristianos comunes y corrientes. Los genes determinan cómo funciona nuestro cerebro. En estado de salud, este gen determina que nosotros tengamos que esforzarnos más, coactivar áreas y activar más ciertas áreas vinculadas con la memoria. Entonces, nuestro genoma influye en una serie de cosas, aún en situaciones basales. Otro aspecto importante que tiene mucho que ver con la toma de decisiones y la historia que atraviesan los países. Nuestro país ha pasado por historias bastante complicadas. En las últimas décadas hemos tenido todo un problema de violencia, todo un problema de enfrentamiento entre nuestra población, con mucho dolor, con mucho sufrimiento, con decisiones probablemente muy radicales que determinan que ahora tengamos cierta paz, por así decirlo, ¿no? Por lo menos una parte de la violencia ha sido controlada, ¿no? ¿Qué hacen estos problemas? Cuando hablamos nosotros de exposición a la adversidad, las personas que se exponen a adversidad temprana tienen otra forma de activar su vía de la dopamina. Su vía de dopamina que tiene que ver con la forma de asimilar la recompensa. ¿Cuáles son las áreas de nuestro cerebro que nos hacen ver que ahorita va a venir una recompensa? Esto me conviene porque ahorita me voy a sentir bien, me van a dar esto, ¿no? Estas áreas tienen que ver con la parte de la base del cerebro que se llama el estriado, una estructura también en pleno centro del cerebro que tiene que ver con el control del movimiento y con la recompensa, y un núcleo muy interesante que es el portero del sistema nervioso. Por allí todo lo que sale y todo lo que entra hace un contacto. Estas áreas, estas tres áreas, son las que se activan cuando nosotros tenemos algo delante que nos hace anticipar que luego va a venir una recompensa. Cuando nosotros hemos pasado por fenómenos de adversidad en nuestras vidas, nos hemos expuesto al abandono, nos hemos expuesto a la violencia, nos hemos expuesto a la desnutrición, hemos sufrido físicamente desde muy pequeños por enfermedad o por diferentes componentes que nos hagan sentir dolor. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar que esas personas tienen menor activación en las áreas que hemos mencionado. Las experiencias tempranas de vida nos cambian. Venimos con una carga genética, pero esa carga genética puede ser modificada por el ambiente. Eso es lo que se llama la epigenética y está vinculado a ciertas conformaciones genéticas del gen del transportador de la dopamina que vimos hace un momento y del gen de la catecol o metiltransferasa. Entonces vamos a tener nosotros, no se nota mucho la línea que marca lo normal, pero está por acá y por acá, y en estas tres áreas vamos a encontrar que la mayor densidad de puntos está por debajo, vamos a encontrar una activación menor, y aquí han hecho una técnica especial de electroencefalografía también para demostrar lo mismo. Entonces, no solamente hay genes que nos hacen tomar decisiones de tal o cual manera, también hay experiencias de vida que pueden modificar la forma de reaccionar de nuestros genes, las experiencias epigenéticas. Y por si fuera poco, una de las últimas cosas que quería comentarles es las personas que trabajan, por ejemplo, en ventas. No es solamente el cliente, somos nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra carga genética y cómo actuamos frente a las personas que tenemos delante?
El gen de la oxitocina del cual estábamos hablando antes de empezar esta reunión y estábamos viendo que en realidad no solamente tiene que ver con el control de lo que es la labor de parto y otras cosas sencillas, sino que tiene que ver con cosas tremendamente complejas, ¿no? El gen de la oxitocina es un gen que afecta interacciones sociales, ¿no? Hablaban del gen de la moralidad social, ¿no? A los periodistas les encanta publicar así la genética del amor, la genética de la corrupción, haciendo una serie de disquisiciones sumamente directas que no son tan fáciles en realidad, ¿no? Este es un gen considerado el gen de las interacciones sociales y tiene 3 conformaciones, ¿no? GG, AA y GA. ¿Qué es lo que vemos nosotros en grupos de personas que trabajan en ventas? Que los portadores de la conformación GG son los que se encuentran más motivados para interactuar socialmente. Son aquellas personas que basan su sistema de interacción con el cliente en apoyarlo, en ayudarlo, en que el cliente obtenga lo que realmente necesita y si no lo sabe muy bien, es el tipo de vendedor que le explica: esto podría ser así para esto que usted necesita. No es tanto el vendedor que le dice, sí, esto se le va a comprar porque sabe que es buenazo, que mira, que tiene que llevárselo, ¿no? No es el vendedor que un poco apabulla al cliente, ¿no? Y lo hace decidir rápidamente, sino el que comparte con él la decisión y en realidad le hace decidir lo que más le conviene, ¿no? Entonces, este tipo de personas son las que están más motivadas a ayudar al cliente en su proceso de venta y en ellos lo que se ha visto es que los que tienen esta conformación GG activan su amígdala, que es el núcleo que nos ayuda a nosotros a controlar nuestros impulsos, y activan esta corteza de la parte de adelante del cerebro, y esto influye en otras áreas del cerebro. Activando todos estos circuitos, la parte que está adelante del cerebro y las otras partes que vienen a continuación, se activan desde adelante, activan todo el resto, y estas personas tienen gran facilidad para hacerlo porque son GG. Y vamos a encontrar aquí aquellos que ayudan a tomar decisiones a los demás como sistema de interacción. En realidad, ¿qué estamos teniendo? ¿Qué se está generando? Para nosotros lo de neurociencias es fascinante, porque se está generando un neuroespacio. Y ahora todo es neuroalgo, ¿no? Neuroética, por ejemplo, han comentado hace unos momentos acerca de la ética de la inducción de decisiones, ¿verdad? La neuroeconomía, el hecho de que uno tome una decisión por una cosa o por otra y cuáles son los fundamentos desde las neurociencias. La neurogenética, que nos ayuda a ver las diferentes poblaciones qué carga genética tienen y una tendencia global desde el punto de vista de la genética. Las neuroimágenes, que es el poder interactuar con varias técnicas de análisis del cerebro y superponerlas sobre una imagen y finalmente llegar al neuromarketing. Todo este neuroespacio que estamos teniendo nosotros es en realidad un espacio muy interesante, cada vez más complicado, pero cada vez más interesante. ¿Por qué? Porque nos permite abrir nuestra mente y ver que la decisión de un ser humano no es tan simple como A más B da C. En cuanto al ser humano, A más B a veces da Z y A más B puede dar Y o X. Entonces recordemos, el ser humano no es matemáticas. 1 más 1 es 2. El ser humano es mucho más complejo que esto. Y en la medida en que vamos avanzando más en conocimientos, vamos viendo que nuestra toma de decisiones se está haciendo cada vez más complicada. No es solo la estructura, no es solo la experiencia de vida, es la genética y la forma en que el ambiente y experiencias de vida pueden manejar la genética. En el instituto tenemos, así como este espacio que les mencionaba, neurotodo. Existe, por supuesto, neurogenética, existe neurovasculares, neurodegenerativas, hasta neuroquiosco tenemos, ¿no?, para ir a almorzar. Entonces, eso nos lleva a que la construcción del espacio de las neurociencias, que es un espacio misterioso y aparentemente complicado, en realidad debe ser un espacio que debe llegar a eso, al neuroquiosco. Es decir, que podamos todos aproximarnos al conocimiento del sistema nervioso y que el conocimiento del sistema nervioso enriquezca cada una de nuestras especialidades donde quiera que estemos nosotros trabajando. Les agradezco por esta oportunidad, ha sido para mí fascinante analizar algunos aspectos. Yo conozco la parte sobre todo
que tiene que ver con estructuras, ¿no? Y en los últimos años el poder ver el componente de tipo genético y sobre todo el fascinante componente epigenético, creo que en la epigenética tienen ustedes todos una oportunidad muy interesante de desarrollo, porque es las exposiciones en el ambiente las que a la larga van a hacer modificaciones en nuestra genética y esa es una oportunidad fascinante, me parece, para ustedes. Muchísimas gracias. Es de verdad sorprendente lo complejo que es el cerebro humano y saber lo poco que lo conocemos, ¿no? Y lo importante que puede ser para diferentes áreas el seguir su estudio, no solamente en el marketing, sino vemos hasta en la salud, en la educación, en la conducta humana en general. Nuevamente, damos paso a una ronda de preguntas. Por favor, quienes quieran hacer alguna, alcancen sus fichas a los anfitriones. Tenemos una pregunta. Si el ambiente influye en el gen, ¿cómo está afectando todo el entorno digital, donde los niños y jóvenes están continuamente conectados a los diferentes gadgets? ¿Y cómo impacta esto en la actividad cerebral? Una pregunta fascinante. El cerebro de los niños es lo más plástico que pisa la Tierra, y les digo yo que me adapté a la tecnología, ¿no? Tengo una forma de manejarla. En neurología hay el síndrome de la mano extraña. Es una lesión cerebral que desconecta el área de la mano del resto del cerebro. Entonces, el paciente que tiene esas lesiones, ¿no es cierto?, está sentado sobre su mano para que no moleste la mano, y si de pronto uno le dice suéltela, la mano empieza a hacer de todo, le jala el pelo, le molesta, le quita los lentes. Síndrome de la mano extraña. Bueno, yo vivo, por estos asuntos de la tecnología y el cambio en el cerebro, el síndrome de la mano extraña. Estoy yo en la computadora y algo pasa y yo empiezo a decir de todo. Y de pronto aparece uno de mis estudiantes, son chicos de biología, de genética, o uno de mis residentes, y me dice, un momentito doctora, y viene la mano extraña, ¿no? Entra una mano y no sé qué hizo, no tuve tiempo de darme cuenta. Entonces, ¿qué significa eso? Mi forma de percepción es distinta y no soy capaz de seguir todas esas cosas que los chicos sí pueden seguir. Por consiguiente, es cierto, ya se ha visto que los cerebros están cambiando, que la forma de activarse las estructuras está cambiando y que las interacciones entre el ojo y la mano, por ejemplo, están cambiando notablemente. Y estamos teniendo ahora una serie de capacidades de respuesta sumamente rápida, que es lo que vemos en la gente joven. Aquellos que nos hemos adaptado a la tecnología, lo sufrimos día a día cuando el más chiquito de nuestros estudiantes nos da la vuelta y media en los asuntos de informática. Entonces, sí está cambiando. Está cambiando también algunos aspectos de relación social. Por ejemplo, las relaciones sociales que se están estableciendo a través de equipos, no frente a frente, también están cambiando al cerebro humano y están activando otras áreas. Se compara mucho la evolución del cerebro humano en la actualidad con lo que está sucediendo en áreas vinculadas con el autismo, por ejemplo. ¿Cómo saber si nosotros nos estamos volviendo autistas o la sociedad nos está volviendo autistas? Es un poco difícil, pero el hecho real es que nos estamos pareciendo un poco, salvando distancias, porque eso es una patología que interfiere en la vida social, pero nuestro cerebro está activando algunas áreas que le permiten establecer contactos indirectos y no sentirse mal por establecer contactos indirectos. Es más, establecer contactos que llevan a nada, como algunas de las veces que uno entra y chatea con un desconocido y nunca más en su vida lo vuelve a encontrar, ¿no? Entonces eso en épocas anteriores podía generar algo de angustia en la gente. Ahora las nuevas generaciones cambian y efectivamente no tienen angustia por ese tipo de interacciones, es más, se divierten. Entonces miren cómo va cambiando el cerebro humano. Probablemente las áreas vinculadas con relaciones sociales van a seguir cambiando mucho más todavía. ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Cómo saber? La primera vez que los hermanos Wright se subieron a un avión, todo el mundo dijo que iban a morir. Y ahora tenemos mucho más de lo que ellos tuvieron, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saber? Yo soy optimista crónica a pesar de todo. Creo que es mi sistema de defensa frente a nuestra situación. Y yo creo que al contrario, que el ser humano va a encontrar nuevas formas de comunicación, ergo nuevas formas de desarrollo cerebral. Sí, lo sabremos pronto. Acá hay dos preguntas que están relacionadas, por eso las quiero leer más o menos juntas. Una dice, ¿los cambios que se generan tras sufrir adversidades tempranas pueden ser modificados con el tiempo? Y la otra dice, el tema de predisposición genética, educación, medio ambiente, ¿no? Que un poco puede ser también estos traumas tempranos. ¿En qué medida o qué porcentaje influyen sobre nuestras decisiones?
Es difícil hablar de cifras en estas cosas, ¿no? Que los cambios tempranos adversos en nuestra vida nos marcan, es cierto. Estábamos conversando acerca de los genes que tienen que ver con la activación del eje que va entre la glándula, el hipotálamo, que es el centro regulador de la parte vegetativa, una glándula maestra que es la hipófisis y la suprarrenal. Esta es la glándula que libera las hormonas, el temblor del otro día, ¿verdad? Se nos subieron los corticoides y la adrenalina hasta el cielo porque nos preparan para correr, para defendernos, para la acción, nos ponen alerta que algo nos vaya a caer encima. Entonces, este eje normalmente se activa cuando hay alguna cosa así como el temblor, ¿no? Las personas que han sido, por ejemplo, abandonadas, que no han tenido contacto con sus madres durante el primer mes de vida, su eje cambia y se vuelve hiperactivo. Y no necesitan un temblor fuerte para reaccionar. Probablemente con un temblor suavecito se disparan inmediatamente sus hormonas de alarma. Entonces, sí cambiamos cuando nos exponemos a cosas tempranas, ¿okay? Por otro lado, heredamos genes complejos que tienen que ver con nuestra inteligencia, con nuestro gusto por la música, con nuestro gusto por la ciencia, por el deporte. Pero la genética, tenemos que recordar que la genética no es absolutamente determinante. ¿Cuándo la genética es determinante? Cuando se malogra el gen. O sea, cuando tengo el gen del Huntington, voy a ser Huntington, no hay nada que discutir. Pero cuando se trata de todas estas cosas más complejas, la genética interactúa con las experiencias de vida, interactúa con el ambiente interno y externo. Entonces, yo puedo haber nacido luego de una gestación complicada, un parto complicado, me abandonaron tempranamente, fui de casa en casa porque el Estado no tenía cómo cuidarme y finalmente, habrán visto todos ejemplos de ello, termino haciendo una cosa fabulosa, salgo adelante, tengo una familia sólida, tengo un buen trabajo, consigo hacer una empresa propia. En fin, los seres humanos somos complejos. Nosotros podemos apostar un chifa que una persona con muchas cosas en contra tiene un alto riesgo de que le pueda ir mal, pero hay un porcentaje de personas que les va muy bien. Entonces, afortunadamente, todavía necesitamos analizar más cosas. Y yo creo que es muy importante que las personas que tengan alguna cosa adversa en la vida tengan todas las oportunidades posibles que nosotros como Estado tengamos que darles. Y por otro lado, el ambiente es, yo diría, casi tan fuerte como la genética. Casi tan fuerte como la genética. Entonces, tener ambientes proactivos, constructivos y que protejan nuestra reserva neuronal puede combatir muchos de estos genes que solamente influyen, no determinan. Y eso se vuelve sumamente importante y nos hace ver que todos como sociedad tenemos que juntarnos y que tenemos que hacerle frente a todas las tonteras que nos suceden en el país. ¿Para qué? Para que podamos tener generaciones que se formen de una forma distinta, para que puedan resistir los estresores sociales, para que puedan resistir la adversidad. Y esa es la responsabilidad que tenemos todos. Porque desde el momento en que, después de esta charla, ya desde que sabemos, todos somos responsables, ¿verdad? Entonces, donde quiera que estemos, somos responsables de la reserva neuronal, donde quiera que estemos, somos responsables de establecer nuevas conexiones, de alimentarlas, de consolidarlas. No hay escape. Justo acá aprovecho, el tema creo que está relacionado también, pregunta por un lado sobre la alimentación y sobre el consumo de drogas, en cómo influyen en... Hoy día hemos perdido 1 millón de neuronas. ¿Okay? Todos los seres humanos perdemos desde que nacemos de 500.000 a 1 millón de neuronas. Algunos autores dicen que más inclusive, porque están programadas para morir ese día. Es más, cuando nacemos con la mitad de las neuronas. O sea, en el útero de la madre, en el proceso de conformación del cerebro, neurona que está mal ubicada, ya fue, entra en proceso de muerte neuronal, porque tienen que estar todas perfectas. Entonces, nacemos con la mitad de las neuronas y desde el día en que nacemos hasta el último día que vivimos, vamos perdiendo neuronas. Por eso en una tomografía el cerebro de un niñito llena todo. Y el cerebro de una persona mayor, sana, ha perdido neuronas y es más pequeño. No significa que esté enferma, sigue funcionando bien. ¿Okay? Una cosa es perder neuronas y enfermarse y otra cosa es perder las neuronas normales. Entonces, si sabemos que perdemos neuronas todos los días, por ejemplo, el que tuvo un viernes sangriento, ¿no es cierto?, hace unos días, ese día ha perdido 3, 5 millones de neuronas, depende de lo que haya hecho. ¿Lo va a notar en el momento? No lo va a notar, porque tiene buena reserva. Lo notan algunos, ¿verdad? Todos decimos, uy, quemó cerebro. Bueno, esos son los que tenían alguna propensión, alguna cosa,
Esos ya tienen un problema permanente y serio. Pero el resto de las personas simplemente vamos acumulando pérdida neuronal. Y los consumos de drogas, por ejemplo, van actuando sobre nuestra pérdida neuronal. No lo notamos en el momento, se va a notar más adelante. Yo creo que es importante que todos protejamos nuestro cerebro, ¿no? Y el hecho de que nosotros perdamos neuronas por demás nos pone en desventaja frente al proceso de envejecimiento y frente al proceso de enfermedad. A ver, acá tengo 3 preguntas más o menos que van sobre el tema del GG y la oxitocina, que parece que ha despertado mucho interés, ¿no? Dice, ¿es posible controlar o desarrollar los neurogenes? Es decir, en el caso del vendedor GG, ¿uno puede desarrollar más estas habilidades? Otra por ahí dice, ¿cómo reconocer a un colaborador para la empresa en una entrevista si es portador de GG y si es capaz de interactuar socialmente con el cliente? Finalmente dice, ¿qué tan fácil es determinar el tipo GG de oxitocina de un individuo? En practicidad y costo es aplicable a procesos de selección o coaching. Nuevamente la preocupación es esa, ¿no? Identificar al vendedor. Esto nos recuerda un poco un término muy interesante en ética, en genética, que es la gennobleza, ¿no? Con todo lo que se difunde de genética, yo voy a mirar al sujeto y en lugar de ver qué siente mi corazoncito, voy a decir, a ver, tu ADN, ¿no? Y ver qué cosa sale de allí. Pero en realidad yo creo que la vida es más interesante que hacerle genotipo a todo el mundo. O sea, sería totalmente absurdo, porque miren todo lo que les he explicado. ¿Qué garantía tenemos de que el que tengo parado delante mío que tiene GG va a ser eso que les estoy diciendo? Porque puede ser GG, pero ha vivido una vida distinta y expresa otra forma, ¿verdad? Entonces, lo importante de la genética es que nos amplíe el horizonte de conocimiento. Lo importante de la genética es cuando se sabe lo suficiente de una población, uno puede hacer aproximaciones a esa población para tratar de ayudarnos. Desde el punto de vista práctico, muchas de estas cosas, mejor dicho, la gran mayoría, no nos ayudan a decidir sobre un individuo en particular. Estábamos conversando con uno de los expositores sobre una institución que hace estudios de genética, que uno paga su dinero, envía su muestra y le mandan una lista de cosas, ¿no? Y uno descubre que su ancestro vino, resulta que yo tengo pues 50% de ancestro africano, que no se me note, ¿no? Y voy mirando mis genes y voy sacando conclusiones interesantes. Pero de vez en cuando alguna persona tiene 4-4 en APOE. Entra a internet, ve 4-4 y dice, ya fui, ahorita hago Alzheimer. Y eso ha generado inclusive conflictos legales con ese tipo de empresas, porque se suelta información genética donde la gente cree que 1 más 1 es 2. Y recuerden, en neurociencias, 1 más 1 es 1,5, 2,5, 3, hay un montón de factores, no es el único. Entonces el problema es el entrenamiento para interpretar los resultados. Por ejemplo, yo me puedo hacer gratis mi genotipo de APOE en el hospital. Yo dirijo el laboratorio. Ninguno de nosotros en el laboratorio se ha hecho su genotipo y ninguno de nosotros tiene interés en saberlo. Es más importante que nos cuidemos y que vivamos saludablemente a hacerse el genotipo. Sí es importante para grandes decisiones. Por ejemplo, si el Ministerio de Salud, yo le digo, 30% de los peruanos tenemos un alelo 4, el Ministerio de Salud va a tener que hacer inmediatamente un programa para entrenar médicos para Alzheimer, generar centros de Alzheimer, cuidadores de Alzheimer. Si le digo 5%, va a haber que prepararse porque estamos como población cada vez envejeciendo más, hay que tomar medidas, etcétera, etcétera, pero ya no es una emergencia de salud pública, es un hecho que hay que hacer. Entonces, es para grandes decisiones. Eso puede ayudar a hacer cálculos estadísticos sobre la forma de comportamiento de la población peruana cuando sepamos los genotipos de la población peruana, pero no creo que sea muy útil para evaluar una persona delante mío, porque esa persona, gracias a Dios, tiene una gran complejidad y una gran riqueza de interacciones y no la puedo reducir a GG. Es más complejo que eso, ¿no? Exactamente. Acá hay 2 preguntas relacionadas a la aplicación al marketing. Dicen unos, ¿qué aspectos más interesantes de la genética deberían tener en cuenta las marcas para conectar con los consumidores? Y acá hay otro que dice, aunque no sería ético, ¿se podría impulsar la preferencia de un producto colocando en su interior los neurotransmisores? Ahora se habla del chip genético. ¿Podría verse preferencias de un nuevo individuo a través de este estudio? ¿Se pueden manejar los gustos y preferencias con la nutrigenómica? Es una pregunta interesante porque está en los límites de las cosas que sí podemos hacer y que no podemos hacer, ¿verdad? Ok. Si sabemos que una población en particular tiene un cierto gen altamente prevalente y ese gen tiene algo que ver con sus reacciones, yo orientaría mi trabajo
por ese lado, porque ya sé que dándole a esa población opciones que le permitan activar esas partes de su sistema nervioso, va a estar interesante mi resultado desde el punto de vista de lo que quiero yo difundir. Pero por otro lado, que yo pueda, por ejemplo, hacer modificaciones genéticas para dar ese tipo de resultados, me temo que todavía no es posible. Y el día en que sea posible, ¿qué hacemos con el ambiente? Los hijos de Einstein, ¿fueron genios? No, ¿verdad? Entonces es mucho más complicado que todo eso. Yo creo que lo importante es que se maneje al ser humano con respeto y creo que la genética es un arma muy poderosa para hacer muchas cosas buenas, pero que si nos descuidamos se nos sale de control. Ya está haciendo muchas cosas malas. A nosotros nos ha pasado en el hospital que al principio, diagnóstico de Huntington. Huntington es una enfermedad hereditaria, que si tienes el gen, haces la enfermedad, y si haces la enfermedad, haces demencia, movimientos involuntarios, trastorno psiquiátrico, y no sobrevives más de 10 años. ¿Ok? Entonces, si yo le digo a alguien que está aquí presente, usted tiene el gen del Huntington, es un asunto serio, ¿verdad? Entonces, con eso podemos hacer mucho daño. Yo puedo desestabilizar a un ser humano. Si en este instante yo les digo a alguno de ustedes que tienen el gen del Huntington, ¿seguirían buscando ascender en su trabajo? ¿Harían una maestría? ¿Invertirían dinero en esta reunión? Sabiendo que hay que estimular el cerebro y podemos retardar el efecto del gen, sí, pero la mayoría no lo sabía antes de la charla, ¿no? Entonces, probablemente mucha gente deja de hacer muchas cosas. Vamos al otro lado, ustedes son el jefe. 2 sujetos vienen candidatos, los 2 empatados. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿cómo decido? Pues a Yanquempó. Y alguien les dice, el de la derecha tiene el gen del Huntington. ¿Lo van a contratar? No lo van a contratar, ¿verdad? Claro, van a decir que sí, porque lógico, la ética, y después nos sancionan y todo lo demás. Pero si vamos al fondo de nuestro lóbulo prefrontal y de nuestra amígdala, sabemos que no lo vamos a contratar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los genes. Los genes nos informan muchas cosas, pero desconocemos tanto de los genes que también nos pueden hacer mucho daño. Y tenemos que tomar todo lo que nos puede ayudar a tomar mejores decisiones, pero no podemos condicionar al ser humano ni reducirlo a sus genes. Felizmente el ambiente juega un rol muy importante y una de mis residentes de genética nos hizo una especie de pequeño rotafolio para explicarle a los pacientes las cosas de la genética. ¿Y cómo le llamó al rotafolio? Para que la genética, siendo residente de genética y en el servicio de neurogenética, para que la genética no tenga la última palabra. Y creo que eso describe muy bien lo que debe ser nuestra aproximación. Es una parte de esta historia, la genética, es una parte interesante que está creciendo, pero no es la última palabra. Me encantó eso de, siendo sincero, desde el fondo de nuestra amígdala, ¿lo contrataríamos, sí o no? Bueno, a ver, ya para terminar, hay 2 preguntas que un poco hablan también de cuánto condiciona o no la forma de ser las personas, el tema de la genética. El hecho que hayan personas más indecisas que otras, tienen origen genético, es tan simple como eso, o intervienen otros factores como puede ser la seguridad. Y las personas resilientes estarían dentro de lo estudiado, tardarían más en su respuesta, experiencias compensatorias posteriores podrían cambiar el proceso. Efectivamente, hay cosas en conducta humana, siempre es complejo. Es muy difícil decir que solo el gen es el responsable, porque ningún estudio va a poder demostrar eso porque hay de cantidad de factores. Cuando uno tiene dificultades para tomar decisiones, hay evidentemente una base estructural y hay evidentemente una base ambiental. Y si hacemos estadísticas sencillas, sin ocuparnos de las neuroimágenes, tranquilamente nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, niños que tuvieron sufrimiento fetal y niños que no tuvieron sufrimiento fetal, ¿dónde voy a encontrar aquellos que tienen más dificultad para tomar decisiones? Los que tuvieron sufrimiento. Niños o seres humanos que tuvieron experiencias traumáticas de vida que les generaron, por ejemplo, depresión mayor, o tuvieron depresión no mayor pero no tratada y larga, ¿dónde van a haber mayor cantidad de dificultades para tomar decisiones? En ese grupo versus el otro grupo. Entonces, no hay una respuesta única. Uno tiene que analizar a la persona en todo su contexto y si yo tengo, como siempre bromeo, que apostar un chifa, ya yo sé que van a tener más dificultad para tomar decisiones las personas que han tenido problemas orgánicos estructurales, los problemas de tipo experiencias de vida negativas y cosas por el estilo, ¿no? Por otro lado, yo creo que nosotros debemos considerar que la persona es, nuevamente repito, un todo.
y que no vamos a poder nosotros pensar que porque tiene cierta marca genética ya se definió. No hay forma. Es mucho más complejo que esto y siempre debemos dar chance al cambio. La epigenética nos marca y nos modifica, pero también debiéramos usarla para el otro lado, ¿verdad? Es decir, la persona que ha tenido experiencias de vida difíciles al momento de nacer, inmediatamente actuar como familia o como Estado para darle un montón de experiencias que le permitan reafirmarse, que le permitan tener seguridad, que le permitan tener satisfacción. Hemos estado en este fin de semana todo el hospital, bueno, los jefes en el hospital, los jefes de departamento, de oficina y demás, en una reunión sobre el plan operativo. Y una de las cosas que surgió es que nuestro instituto necesita experiencia de éxito. Porque todos andamos en algo así como apatía, por definirlo más sencillo, ¿no? Nuestro hospital ha pasado por una etapa muy difícil en los últimos años y ahora estamos tratando de salir adelante y estamos todos medio deprimidos, medio apáticos, la corrupción campea, nadie tiene iniciativa, pásaselo a otros y no te abombas, ¿por qué hacerlo más fácil si puede ser más difícil? ¿No? Y todo esto tiene que ver con ahora generarnos nosotros mismos experiencias positivas. Hemos ido a esta reunión y nos hemos divertido, aparte de trabajar, como no tienen una idea. Estamos organizando las Olimpiadas santotoribianas para que todos los trabajadores participen. Estamos haciendo un almuerzo de fin de año. Ya llegarán otras satisfacciones, que nuestro tiempo de espera se reduzca, que nuestra cantidad de consultas aumente, vendrán otras. Pero por lo menos tenemos que empezar por esas experiencias positivas. Es lo mismo. Tenemos que generarle a esas personas experiencias positivas que sean su epigenética, su marcador epigenético positivo y que ayuden a compensar esos genes que de repente están activados de otra forma, ¿no? Tiene que ser sostenido. O sea, de nada sirve que hagamos esto noviembre y diciembre si no lo continuamos enero, febrero y marzo, ¿verdad? Entonces, ese es también el mismo concepto que hay sobre la epigenética como modificación positiva, que tiene que ser prolongada para contrarrestar la modificación epigenética negativa. Bueno, doctora Masetti, muchísimas gracias por su presencia aquí, por todo lo que ha aportado a esta conferencia. Pido un fuerte aplauso para la doctora Masetti. Muchas gracias.